El mensaje del miércoles pasado, literalmente lo que quisimos traer fue el origen de las relaciones. Todos nosotros debemos de reconocer que las relaciones naturales tienen que estar basadas en la relación que tenemos con Dios. Dios en la creación, lo primero que hace es, cuando crea al hombre, valga la redundancia, es implementar el modelo a replicar de lo que iban a ser las relaciones. Siempre serán relaciones verticales para que haya una manifestación en la relación horizontal. Es la relación vertical que tenía Dios con el hombre lo que se distorsiona. El miércoles que viene vamos a ver un poco de eso. El miércoles lo que estoy pretendiendo es quizás en este fundamento de lo que es la relación, algunos aspectos un poco más profundos. Los miércoles iremos a algunos ejemplos de relaciones y la expectativa de lo que sería la relación de parte de Dios hacia los hombres. Y decía el miércoles, una vez más, que la base sólida de la relación siempre será la relación establecida por Dios con el hombre para que se replicara, entonces el horizontal se pudiera replicar a los demás. Había algo tan profundo como lo que era la relación de la ayuda idónea. La relación de la ayuda idónea. La primera relación que se establece y el nivel de profundidad que ve Dios, el aspecto relacional, fue con la esposa. De su cuerpo toma, crea lo que era la ayuda idónea. Vimos lo que era ayuda, lo que era idónea. Y ese, una vez más, modelo y ese replicar en lo que sería la humanidad de una relación que diera vida. De una relación, una vez más, que diera vida. Así que si no viste el mensaje, por favor, ve al canal de YouTube, búscalo, míralo. Yo estoy seguro que te va a bendecir. Hoy yo quisiera que miráramos de dónde surge este pensamiento. Mientras oraba, por supuesto, para predicar en los próximos días, mientras oraba para lo que será en los próximos meses y la línea de pensamiento que podíamos traer, vino a mi corazón el aspecto este mes, por supuesto, de febrero, de lo que son las relaciones. Cuando miré lo que eran las relaciones, lo primero que surge en nuestro pensamiento, específicamente a nivel personal y a nivel creativo, es el título, la imagen quizás que le vamos a dar a la serie. Y cuando vino el título de Relaciones que dan vida, lo primero que pensé fue literalmente un asunto médico, no voy a hablarte de él, pero un asunto médico que yo creo que es muy espiritual. Pastor, ¿qué es un trasplante? Lo que literalmente vi mientras me preparaba, mientras miraba y quería desarrollar la idea de lo que eran relaciones que dan vida, lo que literalmente vi fue un trasplante. Y hoy yo quiero que nosotros reconozcamos algunas cosas naturales, y una vez más no soy médico, no soy experto en esto, pero que reconozcamos algunos aspectos de lo que es el trasplante y lo podamos traspolar a lo que son las relaciones. Y específicamente una que es la bendición que podemos tener en nuestra vida y la expectativa que se puede crear, una vez más le doy continuidad a ese aspecto de lo que es esa relación con Dios. Un trasplante nosotros tenemos que estar conscientes que siempre va a ocurrir cuando un órgano sano entra en un cuerpo que no puede seguir viviendo por sí mismo. Con eso sería suficiente. Porque si ya lo amarras a la experiencia de vida en Dios, tú puedes reconocer lo que has recibido de parte de Dios. Una vez más, un trasplante ocurre cuando un órgano sano entra en un cuerpo que no puede seguir viviendo por sí mismo. Cuando nosotros miramos históricamente en el 1967, había un hombre llamado Christian Barnard que fue el primero en poder experimentar lo que era un trasplante, lo que era un trasplante del corazón. El receptor estaba muriendo de falla cardíaca. La donante, una joven que murió en un accidente. Era un corazón que dejó de latir para que otro pudiera seguir viviendo. Una vez más, mientras estudiaba y reflexionaba, y te pregunto en el día de hoy, ¿no es acaso nuestra experiencia con Dios? Es pasar de muerte a vida por lo que deposita en cada uno de nosotros. Es suplir la necesidad de lo muy interior en nuestro ser para entonces poder suplir la vida que necesitábamos tener en cuestión de cercanía a Él. Las relaciones, escucha bien,
no son solo para compañía y con esta serie de pensamientos es lo que yo quiero que tú recibas por lo porvenir. Las relaciones no son solo para acompañarnos, las relaciones son para dar vida. Y yo quiero que tú te vuelvas un portador de vida de hoy en adelante en el nombre poderoso de Jesús. Tú conociste un Dios que te llenó de vida y hay gente que se relaciona contigo que tú tienes que ser capaz de darle un poco de esa vida para que entonces puedan tener la vida que realmente necesitan. Y ese es el grande reto de fe para todos los creyentes en el aspecto relacional. No todas, una vez más, las relaciones dan vida, pero hay relaciones que funcionan como un trasplante. Que de aquí tú salgas creyendo que tú puedes transferir vida. Que de aquí tú salgas creyendo que puedes inspirar a otros a tener una función. Que puedes inspirar a otros a poder vivir en futuro. Dime si no es acaso lo que llegas hasta este lugar. Porque no importa cuánto control puedas pensar que tienes de tu vida y cuán bien puedan salir todas las cosas, tú siempre sabrás que tienes la necesidad de algo mucho más grande y se llama Dios. Y en un lugar como este tú encuentras la vida a través de su palabra que se puede depositar en ti para seguir funcionando allá afuera. Amén. Eso merece un fuerte aplauso al Señor. No sé si puedes darle un poquito más de volumen, porfa, al micrófono. Para entender la idea de hoy, yo quiero que veamos algunas cosas. Gracias. Para entender el mensaje de hoy, yo tengo que establecer varias cosas en cuanto a lo que naturalmente hablando y científicamente hablando se refiere el hecho de lo que sería el trasplante. Y hay tres figuras principales que las voy a utilizar para plasmar el aspecto espiritual. Número uno, ¿cuál es? El donante. Para que se realice un trasplante de órgano, tiene que existir un donante. El donante es aquel que decide dar vida. El donante es aquel que toma la decisión, que decide que con lo que pueda dar, como por ejemplo un corazón, un riñón, ¿verdad? No todo necesariamente se puede trasplantar. Y hay trasplantes que se hacen en vida, hay trasplantes que hay que esperar a una muerte. Tiene que haber un donante, no solamente tiene que haber un donante, tiene que haber un órgano. Cuando nosotros hablamos del donante, el donante tiene que tener eso funcional, ese órgano tiene que estar funcional. Número dos, tiene que estar dispuesto a poderlo dar. Tiene que cumplir con unos requisitos específicos para que pudiera funcionar. Número dos, que nosotros tenemos que tener en consideración que no solamente debe haber un donante, tiene que haber el órgano, que es lo que va a donar. El órgano literalmente es lo que se transfiere. El órgano es lo que se transfiere. En un trasplante no se transfiere cualquier cosa. Se transfiere algo específico y algo necesario. Ya yo te estoy predicando y yo te estoy enseñando. Si tú lo vas a llevar al contexto de las relaciones, porque ninguno de nosotros vamos a trasplantar, porque aquí no hay ningún cirujano. Habrán cirujanos en potencia y están cogiendo clases en Fuente Kids. 2 o 3 dijeron amén. Que su hijo sea uno. Nombre de Jesús. Padre, toca la mía. Yo estoy seguro que va a querer ser pastora, pero Señor, que salga cirujana mejor. No, tu voluntad. Se transfiere algo específico. Se transfiere algo necesario. Te hablaba hace un rato que se trasplanta algo tan grande como lo que es el corazón, donde emana la vida natural y espiritual. Se trasplanta algo tan grande y ese pudiera ser en vida un riñón. Se trasplanta y se puede trasplantar quizás parte se puede trasplantar el hígado. Adicionar al órgano tiene que existir, y aquí es donde comienza quizás el detalle de lo que resalto en esta mañana. Tiene que existir lo que es el receptor. Y el receptor, una de las cosas que se destaca es que reconoce que tiene la necesidad del órgano para poder vivir. Y yo quiero que tú te preguntes en el día de hoy, ¿en qué posición te encuentras? Si en la posición de dar o en la posición de recibir, y si estás en la posición de ser un receptor, ¿qué verdaderamente puedes estar buscando específicamente hablando del aspecto de relación? Porque los grandes errores que se pueden dar a nivel relacional
siempre es, o la mayoría de las veces para no hablar en absoluto, porque yo no hablo en absoluto, por lo que espero. Las relaciones se echan a perder por lo que yo espero. Los matrimonios tienen una pelea muchas veces a lo disfuncional por lo que yo espero. Es que yo esperaba que hicieras esto. La pregunta es, si no solamente lo esperaste, expresaste que lo esperabas. Porque hay cosas que por default se esperan. Se espera que a las 10 de la noche, si saliste, estés en casa. A las 6, dice Wilda. Hasta las 6 le dieron para jugar píquel. El esposo de Wilda, a las 6 estás aquí. Se sobreentiende que no pasas una noche fuera de tu casa sin ninguna explicación. Al otro día regresa sin dar explicación. Regresa. Escucha a las mujeres de esta iglesia. Si son mudas explotan, dicen por ahí. Pero hay otras cosas que si no se expresan, ¿cómo las vamos a saber? Y pretendemos a veces que la esposa sea divina o el esposo sea divino. No lo llevemos al aspecto matrimonial, llevémoslo a las relaciones y a las amistades. Te molestas con aquel que no llegó al lugar donde para ti era indispensable que pudiera estar. No fuiste a mi cumpleaños. No sabía cuán importante para ti era el cumpleaños en Chuck E. Cheese. Si lo arrastras desde nene, en la escuela el carrito que te quitó, nunca lo devolviste. No sabía cuán importante. Estoy trayendo ejemplos simples porque aquí no quiero pisar callo. El miércoles yo pasé tanto trabajo porque aquello era una predicación para matrimonio. Pero una predicación para matrimonio que decía, si yo lo doy para matrimonio, van a ser más los divorciados que los que van a decidir permanecer casados. Y yo dije, esto no es para matrimonio. Esto no es para matrimonio. Esto es un mensaje de las relaciones. Véalo para que usted vea. Los retos verdaderamente. Yo hablaba que el aspecto matrimonial era para poderte llevar al cumplimiento de lo que Dios había depositado en ti. No es mera compañía, no es mero ñeñeñe, no es mero amor, no es mucho besito y abrazo. Los besitos y abrazos están mientras caminamos para cumplir lo que Dios dijo. A eso yo me refería la semana pasada, el miércoles pasado, pero escucha bien. Si algo yo quiero que tú puedas tener en consideración a nivel de relaciones es, y en este contexto de lo que puede ser un trasplante, es que el receptor muchas veces no expresa o no tiene consciente lo que verdaderamente necesita. Y si algo en las relaciones nosotros tenemos que considerar, escucha bien, de Dios y hacia los demás, es lo que verdaderamente necesitamos. Y si algo yo quiero que tú puedas creer es que tú no necesitas otra cosa de parte de Dios que no sea su vida manifestada en tu vida. Y cada deficiencia que tú puedas tener, creer que hay un Dios en los cielos que te puede llenar de su vida y que tú vas a funcionar correctamente. Y cuando te relacionas a nivel horizontal, esas relaciones a la deficiencia, la vida. Si no me das vida, conmigo no caminas. Si no me das vida, no puedo hacer nada por ti. Si tú no añades a mi ser y yo no puedo añadir al tuyo, ¿para qué entonces vamos a caminar? Podrán caminar todos juntos si no pudieran estar de acuerdo, dice la palabra del Señor. En el día de hoy te haces consciente que las relaciones que necesitas en tu vida son las relaciones que dan vida. Amigo, un peso en el bolsillo. Pero si miras el peso en el bolsillo en el contexto de Dios, un peso en el bolsillo en el contexto de Dios, es que no importa dónde pudo haber estado ese dólar anteriormente, haya sido en el supermercado, para suplir una buena compra en un hogar o en un punto de drogas, en las manos de Dios está dispuesto a darle la vida que necesita y volverlo a utilizar. No me expliqué bien. Otro día es que me acordé ahí y lo quise meter en la predicación. Pero ninguno de ustedes sabe dónde anteriormente, a menos que la haya sacado del banco, pero antes del banco tú no sabes dónde estuvo. O la vuelta donde te lo dieron. Pero antes de eso tú no sabes dónde estuvo el billete. ¿Cierto? Pero todavía lo vas a usar. Así es Dios. Porque es capaz de poder llenar vida. Es capaz de dar vida. Dicho esto, vayamos al libro de Juan, el capítulo 13. El libro de Juan, si me pone el reloj, te lo agradezco porque no sé cuánto llevo predicando. El libro de Juan, el capítulo 13, me va a ayudar a plasmar por la palabra del Señor la idea que quiero compartir contigo en esta mañana.
Leo los versos y traigo el contexto. La palabra del Señor dice en el verso 31. En el verso 31, cuando miras el título de la Biblia, la mayoría de sus Biblias, si leemos de la Reina Valera, ¿qué dice? En el verso 31. ¿Qué dice? El nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Verso 32, si Dios es glorificado en él, dice la palabra del Señor, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré, ¿qué dice el verso 33? Aún estaré con vosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Poco. Un poco. Aún estaré con ustedes un poco. Y dice, me buscaréis, pero me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y viene el verso 34. Y el verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros, pero no es solamente que se amen los unos a los otros. ¿Cómo tendrían que amarse? Como yo los he amado. Lo que me queda con ustedes es un poco. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Estas palabras vienen de un momento íntimo. Esto no es una enseñanza pública. Esto era un momento íntimo con los discípulos. Un momento íntimo con los discípulos luego de que le lavara los pies. Luego de que tomara la última cena. Cuando tú miras los versos anteriores a ellos, y no solamente los versos anteriores, los versos después, un momento tan difícil como haber anunciado que uno le iba a traicionar, la traición de Judas, y profetizado que habría uno que lo iba a negar. Ese es el contexto de estos versos. Cuando tú miras versos anteriores, se anunció que Judas lo iba a traicionar. Y cuando miras los versos después, está diciendo Jesús, tú Pedro, directo, me vas a negar. Y ahora ponte a pensar en el contexto emocional donde se podía encontrar no solamente el receptor, sino el dador. Jesús estaba en la posición de que sabía que iba a ser entregado. Y la ocupación mayor no era su ser, la ocupación mayor era aquellos con quien había pasado un montón de tiempo. Y aquellos que le habría pasado un montón de tiempo, le habrían transferido algo que habría llegado el momento de ejecutar. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas al consciente en el día de hoy. El contexto de estos versos, una vez más, es Jesús ahora creyendo que esta gente no solamente tendrían la capacidad de haber visto un corazón, sino que ahora tendrían que tener la capacidad de recibirlo y manifestarlo. Y esa es la vida del creyente. Porque bien fácil es recibir el amor de Dios en una relación, pero dime cuán difícil es que tú lo hayas experimentado y llegue el momento en que tengas que brindarlo. Difícil. Y en eso se encontraban ellos. Todos nosotros conocemos el resto de la historia.
Ellos no conocían lo que iba a pasar. Nosotros seguimos leyendo el capítulo, seguimos leyendo los versos y sabemos qué fue lo que pasó. Sabemos cuándo llegó la discordia, sabemos cuándo llegó el desacuerdo, sabemos quién huyó, quién salió corriendo, quién permaneció, sabemos quién quiso meter el dedo en la llaga. Nosotros sabemos lo que pasó con aquellos hombres y la pregunta es si la primera reacción que tuvieron fue la reacción del mandato que recibieron de parte de Jesús. Estoy seguro que no fue la reacción inmediata, pero cada uno en su momento, cada uno en su sitio, cada uno en su juicio llegó a entender que habría un amor que era mucho más grande, que lo habrían recibido y en su momento y en su instante lo tendrían que dar. La mayoría de ellos, por no decir todos, y la gente excluiría al mismo Judas, pero llegó un momento dado en la vida de Judas que decidió aún el devolver las monedas, pensando que devolviendo las monedas podía haber enmendado lo que habría hecho, porque ahora su corazón sabría y estaba alterado porque aquello que recibió no fue lo que dio. En el momento quizás emocionalmente hablando de los más complicados que podían tener estos hombres, lo que reciben de parte de Dios era la expresión máxima del amor. Y la expresión máxima del amor se trata de recibirlo, de procesarlo y de manifestarlo. Ellos recibieron el amor del cielo, tendrían que procesarlo en su situación y la expectativa de parte de Dios era que de la misma forma que lo recibieron de Él, tendrían que brindarlo los unos a los otros. Caminaste conmigo, me viste actuar, me viste funcionar, viste como pero aquí en la tierra no tengo una expectativa menor en el aspecto relacional que vivas como yo viví. Yo sé que el mensaje está mejor de lo que tú lo estás celebrando, no sé. Pero me preguntaba, ¿habría sido la primera vez que estos hombres escuchaban de amor? Anteriormente, ¿cuántas enseñanzas tuvieron que haber escuchado del amor? Jesús anteriormente había enseñado del amor. Enseñó del amor como un mandamiento general. Enseñó del amor como un principio del reino de los cielos. Enseñó lo que era el amor al prójimo. No solamente enseñó lo que era el amor al prójimo, enseñó el amor por los enemigos. Jesús hasta este instante y hasta este momento enseñó cómo era el amor de Dios a estos hombres. Recibieron el gran mandamiento, el amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros hablamos del famoso Shema y nosotros hacemos esa declaración. ¿Cuántas interrogantes surgieron hacia Jesús para poner en duda el hecho de que reconociera algo más grande? Y Jesús citaba el Shema. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Los que leyeron el escrito que enviamos a la iglesia, que el doctor Marco Fabián preparó, los que leyeron el escrito saben que es una combinación también de lo que se podía ver en Levíticos, añadiendo entonces al prójimo. Estas enseñanzas las habrían tenido. Ellos lo habrían vivido. Habrían escuchado a Jesús. El transferir no es suficiente con que Jesús ponga el órgano correcto en tu vida. Y me adelanto a la conclusión del mensaje. Todo siempre estará en que lo que depositó en ti ahora funcione en tu cuerpo de la manera correcta. Porque hay cuerpos que lo pueden rechazar. El gran mandamiento. Enseñó a amar a los enemigos en Mateo el capítulo 5, el verso 43, el verso 48, en el famoso sermón del monte. ¿Cómo naturalmente tendríamos que operar? Yo no sé si tú puedes recordar la historia del buen samaritano y ahora traer un contexto definiendo verdaderamente a nivel cultural quién era el prójimo en aquel momento. El menos que se podía esperar fue el que se detuvo, el que hizo lo que se tendría que hacer y culturalmente hablando para los judíos siendo excluido y Jesús mostrándole lo infinito de su amor y llevar ahora el contexto hasta dónde llegaría lo que sería el prójimo. Y en Mateo 18 podemos ver una enseñanza y yo sé que esto a veces duele. La enseñanza del perdón ilimitado de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿70 veces? Todas esas clases las recibieron antes de ese momento. Y no fue hasta ese momento que Jesús le dijo,
te transferí mucho, ahora quiero que vivas por lo que te transferí. ¿Cuántos mensajes habrás escuchado en tu vida? ¿Cuántas palabras has vivido? ¡Difícil! De eso se trata el Evangelio. Hoy en el contexto de las relaciones. En ese momento, ahora les habla. Ahora no es ver solo el corazón, era recibirlo y era manifestar el vivir por ello. Dicho eso, y si me ayudas en el piano, con esto voy a concluir. No pretendo ser muy extenso en esta mañana. Hay una cosa que me llamaba la atención en medio del proceso de lo que puede ser un trasplante. Y se pronunciaba en sin número de veces. Podía buscar la información que fuera. Y mientras más información buscara, esa palabra no iba a dejar de aparecer. Y es el principio por el cual yo quiero que tú vivas en cuestión a lo que es recibir algo de parte de Dios y entonces poderlo manifestar. Yo quiero que tú te fijes que esos versos que acabamos de leer, el verso 35 culmina diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Había una razón del por qué operar en eso. Mientras operaran, como dijo Jesús, que operaran, la gente creerían que habían recibido la enseñanza de parte de Dios. ¿Por qué traigo esto? Porque te voy a llevar a otro pensamiento y ambos pensamientos, tanto el del discípulo como el que te voy a traer, son pensamientos relacionales. Es en cuanto a una relación. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No con cuánta Biblia sabes, no con cuántos milagros hiciste, no con cuántos demonios sacaste, no cómo operaste. En esto van a conocer que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Porque si algo hizo Jesús hasta la cruz por todos nosotros, fue amarnos. Porque fácil es que yo agarre a lo mejor uno de los mensajes, pues lo traigo, que Dios es amor. Cansado estamos de escuchar nosotros de que Dios es amor. Sabemos que Dios es amor. No, ¿qué vamos a hacer con el amor que nos dio? En eso es que van a conocer. Cualquiera pensaría que fueran todos los milagros que hicieron, porque Jesús hizo un milagro. Todos los milagros que hizo fue por amor. Las libertades que trajo, por amor. Y los que no sanó, la pregunta no debe ser si Él los amaba, la pregunta debe ser si ellos los amaban de la misma forma en que Él los pudo haber amado. Fue al lugar de crianza, dice que hizo pocos milagros, teniendo la capacidad de hacer todo lo que quisiera hacer, pero hizo poco. Y en el verso no te entera de juicio si Él quería o no quería hacerlo. Decía que ellos decían, no es este el hijo del carpintero. O recibo tu amor o lo rechazo. Y hermano que está a tu lado, trasplante. Pastor, me dejaste con que iba a utilizar una palabra. Y sí es la palabra que yo quiero resaltar. Igual la que quiero que te vayas en el día de hoy, entendiendo, es que todo lo que se menciona a la hora de esos tres elementos que yo te traje, el que da, el órgano y el que lo recibe, es la palabra compatibilidad. Y si algo Dios quiere que suceda en nuestra vida en cuanto a las relaciones, es que seamos compatibles con Él. Compatibilidad. Lo que se busca es la compatibilidad. Todos nosotros debemos de reconocer que no todas las relaciones son viables. Pero deben de haber relaciones compatibles. Cuando se busca el aspecto del órgano, tiene que ser un tipo de sangre en específico. Tiene que haber una compatibilidad genética. Hay unos estudios específicamente para eso. No puede existir lo que es el rechazo inmunológico. Todo para sacar un órgano de un cuerpo y ponerlo en otro. Por causa de tiempo, yo hubiera empezado el mensaje poniendo en las pantallas de esos videos maravillosos que surgen a veces de familiares que se encuentran con aquel que fue trasplantado. Y en ocasiones, ¿cómo le ponen el estetoscopio que se llama? Le ponen el estetoscopio para que escuchen los latidos del corazón de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija. De los casos más grandes que se miran en los Estados Unidos, porque cuando estaba haciendo el research salió, era un niño de 7 años que pierde la vida
en un asalto a mano armada, deciden donar los órganos del niño. Otros niños tuvieron vida. Y se comienza a tener un sentido mayor en los Estados Unidos de lo que era la donación de órganos por ese testimonio. Pero para que se llegue a ese momento, no es tan fácil. Habría que ser compatible. 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 Como te dije hace un rato, y no pretendo hablar un poco más de biología, pero hay donantes vivos, hay donantes fallecidos. ¿Por qué traigo esto en el día de hoy? Porque para que haya compatibilidad y vemos al donante, el donante tiene que estar en un buen estado de salud. Si en la relación tú eres quien va a donar, tú tienes que velar por tu estado de salud emocional, tu estado de salud mental, tú tienes que velar por tu vida. Si lo llevamos al aspecto de las relaciones, se dice que el donante no puede tener infecciones activas, no puede haber ningún tumor, ningún cáncer en él, en ninguna parte del cuerpo. Tendría que tener un buen estado de salud. Y yo quiero que reflexiones hoy. Si una vez más tú piensas en todo esto cuando vas a las relaciones. Nos llevamos a las relaciones tan profundas como el matrimonio, pero una vez más hay relaciones quizás tan absurdas para nosotros y no le damos el respeto ni la importancia que se merecen, como el compañero de trabajo tuyo que te saca por el techo todos los días. Que tú no quisieras relacionarte con él, pero la vida te ha obligado a que te relaciones. Difícil. Y te pregunto si te mantienes sano. Porque tú sabes que sí hay relaciones que vida tienes que dar, aún en esas. No solamente vemos aquel que puede estar vivo, aquel que está vivo se dice que se le hace una evaluación psicológica. Aquel que está vivo tiene que consentir lo que está haciendo. ¿Tú sabes lo que es? Que te quiten una parte de tu cuerpo para ponerlo en otro cuerpo. Ese otro cuerpo tú lo tienes que querer y lo tienes que amar. Lo tienes que querer y lo tienes que amar. Psicológicamente estarás tan estable para saber que ahora lo que andas es con un riñón y con un riñón funciona. Pero que estés consciente que funciona lo más bien con el riñón. Que cuando te sientes y te dicen todos los riesgos que puede haber en la operación, tú estás dispuesto como quiera hacerlo. Y puede estar el donante que ha fallecido. De las cosas que yo miraba de este donante fallecido es que aunque hubiera fallecido, en el proceso se tendría que haber un mantenimiento artificial del órgano hasta que pudiera existir la extracción. Y yo creo que este es de los momentos más difíciles que nosotros tenemos como seres humanos. Porque nos metemos en modo existencia, no vivencia. Vivimos como muertos. Pero aún como muertos, recibimos un mantenimiento de parte de Dios porque tiene la expectativa que como quiera puedes donar. Y yo creo que la mayoría vivimos ahí. La mayoría no vivimos vivos pensando conscientemente, voy a donar mis órganos. A veces vivimos como muertos y Dios esperando que donemos. Yo estoy trayendo una analogía hoy. Pero esto es lo que vivían los discípulos. No solamente lo que vivían los discípulos, es lo que vivió Jesús. Jesús en vida decidió dar su cuerpo. En vida decidió hacer lo que iba a hacer. Pero Jesús dio muestras en momentos específicos de su vida que se sintió como muerto. Y aún en ese momento en que se sintió como muerto, se dirigió a Dios para cambiar los planes. Y él sabría que los planes no podían terminarse. Y aún en ese momento buscó uno de los métodos más grandes para mantener el órgano vivo. Y fue la oración. Y lloró y sudó sangre, pero no dejó de orar. Y no dejó de ser convencido para hacer lo que tendría que hacer. Para que tú y yo tuviéramos redención. Tú y yo recibiéramos su amor. Y tú y yo tuviéramos cercanía al Padre, a aquel que a lo mejor en ese momento él pudo haber hasta considerado que estaba lejos porque no le contestaba, consciente de que no iba a haber contestación. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad en mantenimiento, pero yo estoy dispuesto a dar el órgano que tenga que dar por la vida de mis hijos. Y yo vine a hablarle a un grupo de gente en el día de hoy que no importa lo que pueda estar pasando en tu vida, de hoy en adelante, cuando
vayas a tus relaciones, eres tú, ese ente que va a dar vida, porque has reconocido que hay una vida mucho más grande, la vida que vino del cielo. Y si eres un aprendiz de Jesús, y si eres un discípulo de Jesús, por algo te irán a conocer por esas relaciones llenas de amor y que pueden dar vida. Con esto concluyo. Debe de haber una compatibilidad. Y escucha bien. No es el amor lo que necesita compatibilidad. No es el amor de Jesús ni el amor de Dios lo que necesita compatibilidad. Jesús no requiere compatibilidad para amar. Jesús te va a amar. Pastor, ¿y qué requiere compatibilidad? Las relaciones. Relaciones que se basan en conocimiento. Porque no es lo mismo recibir el amor de Dios que conocer el amor que es recibido. Y con eso voy a cerrar en el día de hoy. Acompáñame al libro de Juan, el capítulo 15. Compatibilidad no es para recibir el amor. Jesús te va a amar. Jesús te ama. Pero el amor no es suficiente. Compatibilidad va a la relación. Si quieren que sepan que son mis discípulos. Ustedes quieren que sepan, que todo el mundo sepa que son mis discípulos. Ámense los unos a otros. Tienes que conocer mi amor y brindarlo a otros. Ahí es donde está lo compatible. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 15, que creo que el domingo que viene o el miércoles, todavía no sé, vamos a entrar en los versos anteriores a esto, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Permaneced en mi amor, verso 9. Juan 15, verso 9. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en qué? En su amor. Y dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Verso 12 dice: este es mi mandamiento. Ya no se lo había dicho. Se lo había dicho, ¿verdad? Se lo está repitiendo. Este es mi mandamiento: que se améis los unos a los otros como yo os he. Y ahora viene el verso 13. Parte de la visión de nuestra iglesia. Y parte de los valores de fuente. Juan 15:3, y memorices de todo el mundo este verso. No hay mayor amor que este. ¿Y cuál es? Que uno ponga su vida por. Ahora no es lo que solamente conoces, es por lo que conoces y haces. Compatibilidad, una vez más, no está en solamente recibir el amor de Dios. Está en conocer su amor y ahora entender que esa compatibilidad irá al hecho de lo que son las relaciones. Pastor, de verdad, ahorita eran discípulos. Ahora vamos a algo un poco mayor y vamos un poco más grande. Dice la palabra del Señor: vosotros sois mis. No hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por los amigos. Y yo me imagino a Jesús haciendo. ¿Qué más quería que le hiciera? ¿Sí? Y después clarito le dice: yo soy, vosotros sois mis amigos. Si hacen conocimiento a la ejecución. Conocimiento a la ejecución. Te hace ser compatible en la ejecución. Y dice la palabra del Señor en el verso 15: ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Verso 16, y con esto yo quiero que tú salgas de este lugar
Y esta es la clave. El verso 16 dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. No los elegí, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto lo puntualiza. Y esto os mando: que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Tú no me escogiste. Y Dios te dice hoy que tú pienses que escogiste a Dios. No seas tan arrogante. Tú no escogiste a Dios. Yo me lo digo todos los días. Te lo digo a ti porque yo me lo digo todos los días. Yo me miro. En mi vida, yo creo que nunca he padecido de eso, pero me lo recuerdo todos los días. Yo ser capaz de decir, yo decidí servirle al Señor. No, espérate. Tú decidiste el continuar en la relación que Él siempre instó. Él fue el que te buscó. Él fue el que llamó. Él fue el que depositó eso en tu corazón. Él fue en que en medio quizás de esa crisis emocional que tenías te mostró su amor. Él fue el que fue al lugar, como decía el salmista, en el lodo cenagoso, saca tus pies, los pone sobre peña, endereza tus pasos. Fue Él. Él fue el que se ensució las manos. No fue ni el pastor, ni el líder, ni el amigo que te invitó. Ese fue el instrumento en la relación que da vida para acercarte a aquel que verdaderamente trajo su vida a tu vida, y que nunca se te olvide, que Él fue el que te escogió. Y si te escogió, lo único que pretende es que al manifestarte por ahí, no importa cuán grande tú piensas ser, la manifestación de eso debe ser el poder reconocer que ahora otros vean la vida de Dios en tu vida y que comiencen por tu vida a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Cada relación de vida que tú puedes crear. ¿Cuál es el fruto? Cada vez que tú puedes reconocer que tú fuiste pasando de relación en relación con el mismo Dios, y poder reconocer que eres su discípulo, y poder reconocer que puedes ser su amigo, y no solamente puedes reconocer que eres su amigo, que eres su hijo. Todo eso por el tan solo elemento de una muestra del amor de Dios, pero no es una muestra que se queda solamente en que el poderlo recibir. Es una muestra que me hago consciente, y cuando me hago consciente opero por ella y me vuelvo compatible. No soy Jesús, pero soy como Jesús. Y como operó Jesús, caminó en esta tierra con las luchas y las batallas que tú las tienes, Él las venció todas. Yo día a día busco vencer una a la vez, experimentando su amor, y cuando experimento su amor, brindo el amor a otro. Y lo que yo le pido al Señor es que de hoy en adelante, no importa la relación en que te vayas a lanzar, lo hagas de la forma en que Jesús tiene como expectativa por su mandato: que se amen los unos a los otros, y que sea tan compatible el hecho del órgano que recibiste de parte de Dios al órgano que un día, quizás espiritualmente hablando, tú estás dispuesto a dar. Y si naturalmente hablando lo quieres hacer, definitivamente también. Yo le pido al Señor que no exponga tu vida a eso. Con esto voy a orar, pero te pregunto si fuera necesario. Si yo te pregunto, si tu riñón lo pudieras dar a alguien, ¿quién es la primera persona que vino a tu mente? Esta persona la amas. Estoy seguro, el pensamiento más fácil es el hijo. Un hijo, rápido. Mi hijo lo necesita a las millas. ¿Y si no fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu prójimo? Me voy para no ponerla más difícil. Porque después me pongo gracioso y digo, no le das 20 pesos, le vas a dar un riñón. Te piden 100 pesos prestados y pelea. No. Nunca vamos a entender todo el amor que recibimos de parte de Dios. Pero yo creo que los grandes retos que podemos tener aún en nuestras relaciones están dirigidos a que lo entendamos. Yo le pido al Señor que en los próximos mensajes Dios te hable, que puedas reflexionar en tu interior
Y que puedas hacer los sacrificios que antes no hacías en medio de las relaciones. Que puedas hacer los sacrificios. Como el renunciar que antes no hubieras hecho. Como el dominio propio que antes no hubieras hecho. Antes explotabas como centella. Y el morderte la lengua que antes no hubieras hecho. Y hoy te la muerdes porque sabes que de aquí sales con relaciones que hay vida. No voy a traer más ningún ejemplo, llévalo a tu contexto. Y que la próxima semana Dios pueda transformar tu corazón sobre todas las cosas en el nombre de Jesús. Si puedes creerlo, un fuerte aplauso al Señor, ponte de pie, vamos a orar.